Les saludo a todos en el amor del Señor. Les mando muchas bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias. El día de hoy los voy a invitar a un devocional que nos habla sobre la fe. Así que esto se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, en los versículos del 22 al 33, y luego nos vamos a enfocar en ciertos versículos que nos hablan y nos dan claro ejemplo cómo tenemos que andar con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice así, en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Aquí, hermanos, nos vamos a enfocar, como dije al comienzo, en estos versículos. Y en estos versículos podemos ver que el Señor da la orden, ¿cierto?, que los discípulos vayan avanzando hacia la otra ribera. Ellos obedecieron y fueron. El Señor Jesús despedía a la multitud. Y esto, hermanos, tiene relación con la alimentación a los 5.000 hombres. Entonces, en este contexto, ¿cierto?, despidió a la multitud. Mientras tanto, los discípulos iban avanzando. Pero cuando los discípulos iban avanzando, no es que hayan llegado de inmediato a la otra ribera. Empezaron los problemas, empezaron quizás las dudas, empezaron la incertidumbre. Y tal cual, hermanos, como nos pasa a nosotros. La dificultad, ¿cierto?, que pasaron y los discípulos, en el versículo 24 dice, estaban en medio del mar, ¿cierto?, con una tormenta, una tempestad. Las olas le azotaban su barca y el viento más encima era contrario. Es tal cual como caminamos nosotros. De repente vamos, hermanos, vamos derechito, afirmados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a tener estas turbulencias, estas tormentas, estas tempestades, y empezamos a titubear nosotros. Nosotros empezamos a titubear. Entonces aquí es cuando yo les decía, hermanos, ¿cuán es la fe de nosotros? Llegamos hasta el camino, hasta el fin del camino, ¿cierto?, o a la fin de la meta, como dice un versículo, con la fe en nuestro corazón, confiando en el Señor. Muchas veces no, y quizás no muchas veces. Vamos, ¿cierto?, con la fe que tenemos que tener, más en estos tiempos de aflicciones, de enfermedades, lo que estamos pasando ahora en nuestro país, y no tan solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y estas tempestades en estos tiempos los llevo a que quizás, y tenemos, no quizás, sino que tenemos hermanos sin trabajo,
quizás no estamos llegando a fin de mes, nuestras luchas diarias, nuestro orgullo y un montón de cosas, hermanos, que se nos reflejan en ese versículo, que estamos al medio, que los discípulos estaban al medio de la tempestad, al igual que nosotros estamos. Nadie dijo, hermanos, que esto iba a ser fácil, que íbamos a vivir en un mundo, ¿cierto? En un mundo lleno de cosas bonitas, de que todo iba a ser perfecto, de que todo iba a ser color de rosa, igual que en los cuentos. No, el Señor nos dice, toma mi cruz y sígueme. Pero en ese sígueme no es todo bonito, pero no porque el Señor quiera, porque también, así como a los discípulos, nos manda pruebas y nos manda tempestades para verificar y confirmar si nosotros andamos en camino de fe. En el otro versículo dice, ¿cierto? En el versículo 25 dice, en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Explicarle eso, hermanos, que la cuarta vigilia corresponde a un horario, ¿cierto? Desde las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Imagínense, nosotros podríamos andar en medio del mar a esa hora oscuro. No lo sé, yo creo que no. Entonces ellos fue con ese escenario, fue el Señor Jesús a los discípulos, en medio de esa tempestad, al igual que como viene a nosotros. Pero nosotros muchas veces no lo queremos ver, lamentablemente. En el otro versículo, hermanos, nos dice, en el 26 nos dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, sobre el agua, viéndole, hermanos, viéndole se turbaron, al igual que nosotros, como dije en la explicación que estaba dando hace pocos segundos. Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Muchas veces, y casi siempre, y siempre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da aliento, nos da ánimo, nos dice a nosotros. Acá, claro, en el contexto de esta porción, le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero eso no está, si lo leemos, ¿cierto? Nos está diciendo a nosotros, tened ánimo en estos tiempos, tened ánimo, hermanos, tengan ánimo, hermanos. Yo soy, no temáis. No tenemos de qué temer, no tenemos que temer, porque si estamos realmente confiando en Él y la fe la tenemos aquí, bien puesto, ¿cierto, hermanos? Los ojos puestos en nuestro gran Dios y sujetados y andando con nuestro Señor Jesucristo, no debiéramos temer en absoluto. Más allá que miremos, ¿cierto? Como miró Pedro, que iba derechito caminando con él y se desvió. Se desvió la mirada, desvió él la mirada, quitó los ojos y quizás soltó un poquito la mano a nuestro Señor Jesucristo y se empezó a hundir. Tal cual como nosotros lo hacemos cuando no estamos con esa fe 100%. Vamos caminando íntegro, recto, derechito, y miramos a los lados, miramos nuestros problemas, miramos que quizás nuestro sueldo no nos alcanza, que todo subió, vamos con temor. En estos momentos vamos con temor, hermanos. No es por ser, hermanos, autorreferente, pero quizás, y esto, soy convencido de esto, que nuestro Señor nos manda estas pruebas, estas tormentas, estas tempestades, para poder decir, sí, tenemos que ir con fe. Como dije, no es por ser autorreferente. Todos saben en qué trabajo. Es lo mismo que mi esposa. No quiero poner esa autorreferencia en nosotros, pero quizás es un claro ejemplo. Nuestro trabajo en estos tiempos es súper difícil. ¿Por qué? Porque es un centro médico, por ende van pacientes con este virus. Entonces estamos ahí cerquita del contagio. Pero hasta el día de hoy, en 3 meses, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos ha mantenido fuera de este contagio. Y
¿Por qué doy este ejemplo? Porque también nos dice a nosotros, a mí, me dijo, porque debo reconocer, hermanos, que eh, también he dudado, también he mirado para los lados, también me ha dado miedo. Quizás estas tempestades que también nos pasan, me pasan. Entonces, fue también un tirón de oreja a Carlos. No temas, tened ánimo. Soy yo soy. ¿Por qué vas a tener miedo si yo te estoy sustentando? ¿Dónde está tu fe? Te voy a proveer de un trabajo. Quizás porque somos mal agradecidos, hermanos, tenemos que decirlo. Somos mal agradecidos. Quizás de lo que Él nos provee, y no es quizás, sino que es así, es un hecho. Nos alcanza para todo lo necesario, no para más. Y también nos está enseñando ahí que tenemos que vivir con lo necesario y el resto viene por añadidura. Pero si no tenemos fe, nada de eso va a venir. Y vamos a ver la tormenta todos los días, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Entonces, hermanos, para no irnos del enfoque, ¿cierto?, de estos versículos, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando seguramente Pedro los vio, su corazoncito, ¿cierto?, como dice nuestro amado pastor, le hizo tilín y caminó, quiso caminar con fe, ¿cierto? Porque le dice Pedro, como dije, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo me imagino esto, hermano, y qué hermoso debió haber sido, ¿cierto? Que Pedro, ¿cierto?, vaya a nuestro Señor Jesucristo. Sería muy hermoso, ¿cierto? Me imagino, como dije, o nos gustaría ser como Pedro e ir de la mano con nuestro Señor Jesucristo, caminando con Él, tenerlo ahí enfrente. Y muchas veces lo tenemos, pero nosotros con estas tempestades, estos vientos, y cuando nos azotan las olas, nosotros no lo queremos ver. Nosotros no le queremos ver. Y ya aquí, ¿cierto?, que quiero enfocarme en este versículo. Si lo vemos todos los días, nos extiende la mano, ¿por qué no le queremos ver? Muchas veces tomamos otros alientos, nos dan aliento amigos del mundo, compañeros de trabajo del mundo, etc. Y con eso vamos caminando seguro. Y no con Él. Entonces, da para pensar, hermano, da para hacer una reflexión muy grande en estos tiempos. Entonces, hermanos, Pedro, ¿cierto?, andaba sobre las aguas para ir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debió haber ido caminando íntegro, recto, con la fe que tenemos que andar. Pero, siempre hay un pero, hermanos. Siempre va a haber un pero. Siempre va a haber un pero. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y es lo que nos pasa a nosotros, como decía al comienzo, hermanos. Miramos para el lado, miramos para el otro, miramos para atrás, caminando con cierta fe. Porque no vamos a decir, hermanos, que caminamos 100% con la fe en Cristo Jesús. Entonces, al igual que Pedro, caminamos y nos vamos a hundir. Si nos vamos con esa fe 100% puesta en nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a hundir igual que Pedro.
Y además también vamos a dar voces, ¿cierto? Y unas voces altas, diciendo, y como siempre hacemos, y como todos los días hacemos quizás, Señor, sálvame, sálvame de esta tempestad, sálvame porque me estoy hundiendo, sálvame porque miré los problemas a los lados, no sé qué me pasó. Y el Señor siempre, pero siempre, hermano, nos va a vaciar la mano, nos va a tomar la mano y nos va a reprender. Siempre nos está reprendiendo con estos devocionales, con estas porciones que podemos sacar todos los días en nuestras casas, porque quizás hay un poquito de tiempo, como leí al comienzo, cuando nuestro Señor despidió a la multitud, ¿qué fue a hacer? Fue a orar, porque aquí podemos ver que siempre nuestro Señor Jesucristo dejaba un tiempo para orar y para tener comunión con el Padre, y tal cual como tenemos que tener nosotros, que a pesar de nuestras tareas, de nuestras actividades, del quehacer o de las ocupaciones que tengamos, siempre, hermanos, siempre, a toda hora, en el trabajo, en la casa, en donde vamos, igual que como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que después de haber tenido un día agotador, imagínense lo que fue esto, dar alimento a 5.000 personas, 5.000 hombres, porque dice 5.000 hombres, no contando niños y mujeres. Dio tiempo y siempre se tomaba el tiempo para tener comunión con el Padre. Y esa es la fe. Y esa es la fe que tenemos que tener. Bueno, acá le dice, ¿cierto? Señor, sálvame. Dio voces. Lo voy a leer. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al igual que cuando nosotros dudamos, al igual que cuando miramos para atrás o vamos para adelante, para atrás, nos queda y vemos esta tempestad como lo he nombrado ya, hermanos. En todos estos minutos dudamos. Y ese es el gran error, hermano, que tenemos, que tiene el resto de las personas más en el mundo, cuando no lo han conocido verdaderamente y porque no lo quieren conocer, hermanos. Andan con la duda, andamos con incertidumbre y como dije, nos empezamos a hundir porque somos hombres de poca fe, porque la fe que tenemos es el control que nosotros queremos llevar. Y ya para ir finalizando, hermanos, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En este camino, ¿cierto? Subieron a la barca y el viento calmó, las olas también se calmaron. Al igual que nosotros, cuando ya vemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, arriba de la barca, sentimos que todo pasa, que todo se calma y podemos andar en camino íntegro, en un camino recto con Él y con la fe 100% en nuestros corazones, teniendo los ojos puestos en nuestro gran Dios y la mano tomada de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir finalizando, hermano, también quiero dejar un versículo que se encuentra en el libro de Santiago, primer capítulo, versículo 6, que dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, yendo hacia atrás, hacia adelante, mirando hacia todos lados. ¿Qué estamos haciendo en medio de estas tempestades? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué vamos? Nos vamos debatiéndonos, hermanos, entre el creer y no creer. Y ahí está la respuesta. Vamos dudando. Vamos dudando siempre. Más cuando Él nos muestra
y cuando nos hace a la mano y nos dice que no tengamos que temer en estos tiempos y en los tiempos que vendrán. Los invito, Señor, hermanos, los invito, hermanos, a reflexionar sobre estos versículos y en esta gran tormenta que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo todos y el mundo también, a caminar íntegros y no soltar la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Los voy a invitar a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este momento, primeramente porque me has usado, Señor, para mandarle esta reflexión a nuestros hermanos. Gracias también por proveer estos medios. Quizás no los podemos hacer físico, hermano, Señor, pero lo podemos hacer vía estos medios que tú nos provees. Gracias, Señor, porque en tu sacrificio, tu Hijo Jesús pagó por todos nosotros y nos dio vida eterna. Padre, que este mensaje lo puedan tomar mis hermanos, nuestros hermanos, para poder aplicarlas en sus vidas diarias, en su vida cotidiana, y a tomar buenas decisiones y tener buen discernimiento. Gracias, Padre. Encomendamos todo, Señor, nuestras vidas en tus manos y terminamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y quiero terminar con una frase, hermanos, que es incorporar para aplicar. Si no incorporamos todo lo que sale acá para tener nuestra fe intacta, no la vamos a poder aplicar. Bendiciones, hermanos, y que sigan teniendo los mantenga con bien nuestro Señor.